Bueno, empezamos. Vamos a hacer aparecer toda la pantalla y vamos a sellar. ¿Me confirma si todo está bien? ¿Están recibiendo la señal? ¿Aló? Sí, doctor. Sí, bueno. Estamos a un buen volumen, ¿no es así? ¿O quieres que le aumente un poquito más el volumen? Vamos a subir un poquito más porque está con el volumen muy bajo, ¿eh? Ahí estamos. Bueno, lo único que les pido es que apaguen los micrófonos, por favor, apaguen los micrófonos porque de lo contrario voy a seguir viendo, perdón, escuchando o vamos a seguir escuchando un ruido que no nos deja, no nos va a dejar dar la clase, ¿no? Bueno, hoy vamos a ver dos temas. Estos temas que vamos a ver hoy día son temas eh, muy importantes, muy interesantes, porque son temas del quehacer diario eh, de nuestro paciente que vemos cada día, de tal manera que les pido por favor presten mucha atención. Realmente tengo que decirle que he recortado bastante esta charla y lo he hecho porque realmente contamos por orden del consejo directivo pues que en 3 clases más, incluyendo las de hoy, terminaremos las clases porque hay algunos estudiantes que tienen que presentarse al internado el 3 de octubre, ¿no? Entonces, tenemos 3 clases más. La siguiente clase será el segundo aporte. Y, y luego la siguiente semana será una semana que será media entre tomar examen y tomar, eh, este, subir notas, socializar notas y ver si alguien se quedó supletorio, pues tomar un examen supletorio. Yo realmente aspiro a que nadie se quede supletorio. Yo no creo que se va a quedar alguien supletorio porque realmente este ha sido un ciclo bastante, este, eh, no le puedo decir regular, un poco irregular por la pandemia que vivimos. De esta manera que trataremos de hacer lo más breve posible y sobre todo hacer que se entienda lo mejor posible. Y si tienen alguna eh, anotación que hacer, pues no hay problema, me interrumpen y contestamos la pregunta. Vamos, vamos a ver hoy desde las enfermedades infecciosas. Esto está en la unidad 4. No se olvide que la semana que entra, el día domingo, tendremos el aporte de la unidad 3, que incluye 2 temas como son cáncer de pulmón y enfermedades del intersticio pulmonar o fibrosis pulmonar, ¿no? Este, Sacaremos preguntas de la medicina interna de Harrison y no se olviden que le pido por favor que cáncer de pulmón, lo que es estadiamiento, del cual sacaré por lo menos unas 3 preguntas o 4 preguntas, lo hagan estudien del último estadiamiento del cáncer de pulmón, que es el del año 2017, ¿no? Eso no está en Harrison, porque Harrison realmente tiene el estadiamiento del año 2007. Imagínense, estamos en 2020, son 13 años de retraso, entonces no está bien, ¿no? Bueno, vamos a empezar diciendo que la este, infecciones del aparato respiratorio se dividen en vía respiratoria alta y baja. La vía respiratoria alta, pues tenemos la rinitis, sinusitis, hay rinitis alérgica bacteriana, micótica, este, virales. eh, es muy frecuente la rinitis alérgica, también
la rinosinusitis alérgica. Esa parte nosotros no la vamos a tocar, no la vamos a ver. Vamos a ver lo que es eh, hoy nos vamos a dedicar a la parte de la neumonía y una próxima clase veremos lo que es faringitis, faringoamigdalitis, epiglottitis, bronquitis, bronquiolitis, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos a, como ustedes pueden ver aquí, la vía superior, o lo vimos en la primera clase, o segunda clase, no recuerdo. La vía alta está compuesta, todo lo que está compuesto de la orofaringe hacia arriba, ¿no? De esta manera que tenemos lo que le dije anteriormente, rinitis, rinosinusitis, etcétera. En el tracto de la vía respiratoria inferior tenemos la traqueitis, laringitis, bronquitis aguda, eh, epiglottitis, exacerbaciones de EPOC o bronquitis aguda, bronquitis crónica. Usted sabe que el enfisema y la bronquitis crónica pues nos dan lo que conocemos con el nombre de EPOC. Y esto que está en rojo escrito, que son las neumonías que las hemos dividido en neumonías nosocomiales o intrahospitalarias, que a su vez se divide en neumonía intrahospitalaria y neumonía de UCI, de la unidad de cuidados intensivos, neumonía del respirador. Y la neumonía extrahospitalaria o neumonía de la comunidad. Y luego tenemos dos grandes grupos que son también neumonías atípicas y neumonías en pacientes inmunodeprimidos. Neumonías en pacientes inmunodeprimidos constituyen todos aquellos pacientes con enfermedades que causan inmunodepresión, con todas las enfermedades oncológicas, y los pacientes con VIH, ¿no? Y un capítulo aparte merece esto que le decía, neumonías atípicas, de lo cual le estaba preparando algo. Realmente no podemos detenernos mucho porque de lo contrario no vamos a terminar. Quisiera dejar un poco terminado los temas más importantes de los temas que nos hacen falta. Y creo que en dos clases más no vamos a poder terminar. La de hoy, que hoy ya prácticamente de esta semana, y dos semanas más y terminamos, ¿no? Bueno, para definir neumonía, podemos definirla de varias maneras. Yo tengo esta de aquí, que es neumonía, es una enfermedad inflamatoria aguda de los alveolos y parénquima del pulmón, es decir, el intersticio pulmonar, por lo general infeccioso, sea bacteriano, micótico o viral, o micobacteriológico, pero siempre va acompañado de tos, casi siempre con esputo. Ya vamos a ver más adelante que en ciertos casos puede no haber esputo. Decaimiento, astenia, fiebre, escalofrío. No se olviden de esto. Fiebre, por lo general fiebre alta, escalofrío, o transpiración, disnea, taquipnea, ruidos anormales como crepitante, a la auscultación, ¿no? Crepitante, subcrepitante, roncos, sibilancias, acompañando de signos radiológicos característicos que son infiltrados intersticiales, algodonoso o con broncograma aéreo. En el caso de neumonías intrahospitalarias, infiltrados radiológicos nuevos y que puede comprometer a uno o más lóbulos, ¿eh? En estos últimos pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Las neumonías las hemos dividido en varios grupos, es decir, ¿cómo se produce? ¿Cuáles son las puertas de entrada? ¿Cómo ingresa? ¿Cómo se forma? Neumonía, estamos hablando de inflamación e infección de los alveolos. ¿Cómo llega hasta ahí estos procesos infecciosos? Pues aquí tenemos varias puertas de entrada, la vía aérea o inhalatoria por gotitas de fluye, así es que se transmite, así es que adquirimos esta enfermedad que nos está causando tantos problemas ahorita, que es una neumonía eh, atípica, el COVID-19 o SARS-CoV-2. Siempre es la vía aérea es la que
la puerta de entrada, ¿no? Pero también tenemos las neumonías aspirativas, por secreciones orofaringia o gástrica, una neumonía aspirativa por contenido gástrico con todo el contenido intestinal, o neumonías aspirativas de la orofaringe, por los pacientes que tienen mal aseo de la cavidad bucal, el paciente que tienen una mala higiene y tienen caries dental y hacen o pueden hacer aspiración de contenidos, gérmenes o bacterias que están en las caries dentales, que por general son gérmenes anaerobios, pueden aspirar hacia los pulmones, hacia los bronquios, los pulmones y causar un desastre, una neumonía, hay veces acceso pulmonar, como vamos a ver más adelante. Puede ser que el proceso infeccioso se encuentra en una parte distal de los pulmones, por ejemplo, a nivel de la piel, de, la, de las manos, de los pies. Entonces va a viajar por vía hematógena. Entonces esa se llama diseminación hematógena. Puede ser por vía linfática. ¿Vale? Se llama diseminación por vía linfática. Pero puede ser por contigüidad también. Por ejemplo, si un paciente tiene un proceso infeccioso a nivel del hígado, puede avanzar por contigo, como está cerquita ahí, desde la pleura parietal y visceral y avanzar hacia los alveolos con contigüidad, como dice aquí, ¿no? Y causar una neumonía con derrame, ¿no? O puede ser esta última, que se llama traslocación. Eso ocurre en los pacientes internados, pacientes egúcidos, los pacientes inmunodeprimidos, pero en ese momento es que están internados en UCI. Usted sabe que todos tenemos una barrera en la mucosa, tanto de la cavidad bucal, todo el aparato digestivo hasta la punta del ano, también en la vía respiratoria, que no permite que, bueno, toda esta vía está llena de gérmenes, bacterias, hongos, y esta barrera no permite que pase el proceso infeccioso o la bacteria o el hongo o el virus hacia la sangre y cause un proceso infeccioso. Pero ¿qué pasa? Que en ciertos casos, como los pacientes que están en UCI, puede llegar a suceder esto, entonces pasa la sangre y luego se disemina hacia los pulmones, eso se llama traslocación. Entonces tenemos 6 formas de entrar el agente causal hacia los pulmones y causar la neumonía. La aspirativa, la vía aérea o inhalatoria, la diseminación hematógena, la diseminación broncógena, van 4 hasta ahí, y por contigüidad 5 y la traslocación 6. Son 6 puertas de entrada o vías de ingreso de, la, de las neumonías o de los gérmenes de la agente causal hacia los alveolos y causar la neumonía. Como le decía anteriormente, la clasificación de la neumonía desde el punto de vista etiológico, bacteriana, virales, micótica, química, bacilar y hasta parasitaria. No se olviden que hay ciertos parásitos que para completar su ciclo evolutivo del intestino pasan hacia la vía aérea y la vía aérea luego pasa hacia la orofaringe y luego la tragamos en las noches. Sobre todo el Ascaris lumbricoide, ¿no? Ustedes los conocen porque vieron, me imagino, parasitología en los primeros años, ¿no? Neumonías nosocomiales, ¿cómo la definían? Proceso inflamatorio agudo de los alveolos y parénquima del pulmón, por lo general infeccioso acompañado de secreciones traqueobronquiales, escalofrío, fiebre, disnea, taquipnea, y se presenta luego, esto es importante, vean esto, y que por lo general se presenta, no es que por lo general, sino que se presenta, vamos a quitarle eso de por lo general, se presenta luego de 2 o 3 días de ingreso en el hospital, acompañado de infiltrados radiológicos nuevos que no estaban anteriormente y que compromete a uno o más lóbulos, uno de ambos pulmones, ¿no? Entonces, esa es la definición de neumonía nosocomial. Debe tener como característica la neumonía, es igual que la definición de neumonía, solo que debe tener como característica principal que debe ser un paciente que haya ingresado en el hospital, debe tener por lo menos 2 días de haber ingresado, 2 o 3 días de haber ingresado para catalogarlo como una neumonía intrahospitalaria o nosocomial, ¿no? Neumonía adquirida en la comunidad. Aquí lo vamos a definir
como definimos la primera vez, es una infección aguda del parénquima del pulmón que se manifiesta por los síntomas ya dicho anteriormente y que se evidencia en la radiografía PA lateral y que, se la evidencia mejor con una TAC, tomografía axial computada, y se presenta en los pacientes. Aquí esta debe tener una característica también, ¿ya? Que el paciente debe tener una característica de que no debe haber sido internado en los últimos 14 días. Es decir, el paciente debe estar, después que supongo que un paciente fue dado de alta en un hospital y a los 6 días hizo una neumonía. Eso no es una neumonía de la comunidad, es una neumonía intrahospitalaria. Entonces, si el paciente tiene más de 14 días que fue dado de alta en un hospital, entonces ahí podemos decir una neumonía de la comunidad. ¿Por qué? Porque en este tiempo hay ciertas bacterias que se adquirió en el hospital y puede tener, están pasando un periodo de incubación, ¿no? Bueno, la neumonía de la comunidad tiene una incidencia de 2 a 15 casos por cada. Bueno, esto es un poquito variable, ¿eh? Esto que le estoy diciendo aquí depende de la literatura con que nosotros busquemos, pero tengo que decir más o menos la incidencia de 2 a 15 se presenta una incidencia de 2 a 15 casos, entre 2 a 15 casos por cada 100.000 habitantes. Es más frecuente de los extremos de la edad, es decir, en pacientes, personas de más de 65 y pacientes de menos de 5 años. Y que es frecuentemente más se presenta en pacientes que presentan otros tipos de alteraciones como que le predisponen a desarrollar la enfermedad. Pacientes diabéticos, pacientes fumadores, eh, eh, bueno, a medida que avanza la edad, la incidencia es mayor. Es decir, que mayor de los 90 años tiene una incidencia mucho mayor, ¿no? Aproximadamente 75-80% de las neumonías de la comunidad se lo diagnostica en la SUH, quiere decir unidades de urgencia hospitalaria, ¿no? Repito, SUH quiere decir unidades de urgencia hospitalaria. Más o menos, o en las guardias, como que lo llamamos nosotros, que guardia, o también se lo llama emergencia, perdón. Hay en otros países que se llama guardia, ¿no? Pero aquí ahí en Ecuador se llama emergencia. Ustedes ven que en las emergencias tienen ahí 6, 8, 10, 12, 16, hasta 20 camas, que se los llama unidad de cuidados intermedios. Entonces eso se llama SUH, o unidades de urgencia hospitalaria, o llamado guardias o emergencias. Entonces, ahí casi siempre se le diagnostica a estos pacientes. El 40-60% requieren, de estos pacientes, el 40-60% van a requerir ingreso hospitalario. De resto, alrededor más o menos el 2 al 10% de estos pacientes con neumonía de la comunidad requerirán cuidados intensivos, lo que puede representar hasta el 10% de los ingresos en las unidades especializadas, ¿no? La mortalidad va oscilar bueno, verá, pero vamos a ver más adelante, y si no lo vemos, estamos un poco rápido, se los voy a decir. Hay diferentes escalas para medir la severidad de una neumonía, ¿no? La neumonía de la comunidad. La escala de Fine, la escala de Kur, la escala este, Kur 65 o CRB. Bueno, hay otra escala que se llama SMART. Bueno, son más de 10. Hay otra que se llama PSI que se utiliza en la unidad de cuidados intensivos. PSI quiere decir índice de severidad de la neumonía, ¿no? Y la mortalidad, cuando el paciente, bueno, se le da la categoría de acuerdo al puntaje, ¿no? Y cuando está en categoría 1, la mortalidad es menos del 1%, 0.27%. Cuando está en la categoría 2, tiene otro porcentaje, de hasta 1.5%. En los pacientes, a medida que va aumentando el puntaje, la escala le da un puntaje, o el grupo 1, 2, 3, 4, 5. El grupo 5 tiene una mortalidad que puede llegar hasta el 27% para los pacientes con neumonía de la comunidad que son ingresados, ¿no? Que son ingresados, en este caso pacientes. El, el, los pacientes que están en el grupo 3 son pacientes que tienen que quedarse internados en esta SUH,
momentáneamente, y luego se los estudia, le puede hacer eh, un estudio eh, de acuerdo a su radiografía y su hemograma, etcétera. Uno va a determinar si el paciente se queda en internado o si se lo manda con medicación para su domicilio, ¿no? Y según esto va dándole se lo va ubicando por grupo, ¿no? Le repito, mientras el grupo sea mayor ubicado el paciente, la mortalidad será mayor, ¿no? Lógicamente, esto para los pacientes que oscilan, pacientes que tienen entre 5 y 65 años. Los pacientes de más de 65 años tienen una mortalidad un poco mayor. Eh, Creo que lo vimos cuando vimos el paciente con distrés respiratorio. Si tengo un paciente de más de 65 años y tiene afectado un órgano, además del pulmón, la mortalidad aumenta un poco más, al 58%. Si tiene afectado dos órganos, por ejemplo, si un paciente tiene una insuficiencia renal y una insuficiencia cardíaca, la mortalidad puede llegar hasta el 72%. Si tiene afectado cuatro órganos, puede llegar hasta el 84%. Por ejemplo, si un paciente es diabético, tiene insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, además eso está con un distrés respiratorio. Y así, ¿no? La mortalidad va ascendiendo a medida que el paciente sea de mayor edad y el paciente presente varios órganos alterados, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el paciente con neumonía? ¿Por qué este trastorno? Eh, ¿Por qué a medida que avanza la edad tiene el paciente mayor predisposición a sufrir mayor gravedad? Esto es debido a lo siguiente. A medida que va avanzando, bueno, a medida que va avanzando la edad, el el pulmón va desarrollando hasta los 25 años. Ese sistema inmunológico hasta los 25 años está excelente. Se lo mantiene luego de ahí se estanca hasta los 30 años. Después de los 30 años, el pulmón o los pulmones empiezan a envejecer, ¿eh? Aunque a ustedes les parezca mentira, esto es así. Es por eso que ustedes ven estos grandes deportistas que después de los 30 años, su fuerza, su carrera empieza a declinar un poquito. Ustedes ven un futbolista porque hasta los 30 años desarrolla excelente verte su fuerza muscular, su inteligencia, su táctica, y después de los 30 años 30, 33, ahí es raro el paciente, perdón, el futbolista o el deportista que después de los 30, 35 años todavía continúa en actividad. Y ustedes, los que les gusta el fútbol, sabemos que esto es así, ¿no? Entonces, los pulmones van sufriendo alteraciones anatómicas y estructurales. El tórax se vuelve más rígido, el sistema mucociliar se vuelve más lento. O sea, el sistema mucociliar o el sistema ciliar es el sistema eh, eh, que tapiza la mucosa del árbol bronquial. Hay disminución de los valores espirométricos, de la capacidad vital, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. La PO2 o presión parcial de oxígeno a nivel arterial va disminuyendo un poco y la frecuencia cardíaca también va aumentando, ¿no? Ahora, alteraciones de la inmunidad de la quimiotaxis de los neutrófilos se hace más lenta, disminución de la proliferación y memoria de linfocitos T. Ustedes saben, para todo proceso crónico, los linfocitos T, los que conservan la memoria, esta se va haciendo más lenta. Hay disminución también de las células TH, es decir, las que ayudan, las que auxilian, y aumento de las células TS o supresoras, ¿no? Y, y además, ustedes saben que a medida que avanza la edad van apareciendo enfermedades eh, eh, que van haciendo un poco más difícil el sistema de defensa, ¿no? Del organismo, ¿no? Ustedes saben que en los pulmones tenemos una sustancia que produce a nivel de los alveolos que se llama surfactante. Este surfactante se va haciendo la producción más lenta a medida que avanza la edad. Bueno, aquí tenemos una serie de factores de riesgo, o sea, el hábito de fumar, mayores de 65 años, desnutrición, sexo masculino. Bueno, es más frecuente el sexo masculino, eso no quiere decir
que la mujer no lo pueda tener. Si una mujer fuma también, y depende de la actividad física o actividad laboral que tenga, la mujer también va a tener la misma predisposición que el varón, ¿no? El alcoholismo, dificultad para la devolución, habrá micro o macroaspiraciones y pacientes que presentan un reflujo gastroesofágico y esto los predispone a sufrir neumonías o bronconeumonías aspirativas, ¿no? Incapacidad de ingerir drogas orales, reflujo gastroesofágico, como le decía anteriormente. Mientras más medicamentos tome un paciente, mayor, bueno, se deteriora un poco su sistema inmunológico y por consiguiente los hace proclive a desarrollar más frecuentemente estos procesos infecciosos. La colonización orofaringea aumentada a medida que avanza la edad, y no se diga en los pacientes que tienen que tomar medicamentos o son diabéticos, por ejemplo. El transporte de mucosidad se hace más defectuoso, los mecanismos defensivos se hacen más defectuosos, hay disminución de la producción de surfactante a nivel alveolar y por consiguiente que el surfactante es una sustancia que, que tiene propiedades bactericidas y a su vez el sistema pues este, inmunológico está dentro de que usted sabe que en el surfactante están los neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2. Entonces, si hay menor producción de surfactante, este, habrá mayor posibilidad de desarrollar procesos infecciosos, ¿no? La presencia de comorbilidades y enfermedades, como les decía anteriormente, pacientes con ingresos frecuentes a los hospitales, cuando hay deterioro general de la salud del paciente, pacientes que tienen enfermedades oncológicas y que tienen que ingerir medicamentos oncológicos, etc. Todo esto influye en el pronóstico del paciente, ¿no? Mire esta viejita, no tendrá unos 70 años, mire cómo echa humo fumando. Esto en nuestro país no es frecuente, ¿no? Pero en otros países esto es frecuente. Y les parece gracia. Mire esta otra de acá, creo que es la misma, está pintado el pelo, o es otra. Ellos conversan, ustedes se van, algún día se han de ir a otros países especializados y van a ver que esto es muy frecuente en otros países. Y miren, aquí está esa radiografía que tiene usted ahí a la derecha. Eh, ven esa neumonía, eso que ustedes ven aquí, lo voy a decir con el puntero, es una neumonía del lóbulo superior derecho, ¿no? Ese sería el segmento anterior del lóbulo superior derecho, ¿no? Entonces el corazón, esto de acá la tráquea, ¿no? Pulmón derecho totalmente y pulmón izquierdo. Después esto está limpio, es una neumonía del lóbulo superior derecho, segmento anterior. Miren esta paciente eterna muchacha que un día, bueno, tantos pacientes que he visto en Solca, y siempre se la presento porque es un caso muy típico de neumonía de la comunidad en personas inmunocompetentes como cualquiera de nosotros, otra vez como ustedes muchachos que tienen 20, 25, 23 años. Mire, esta señora muy agradecida me invitó un día, un fin de semana a su casa, uh, muy agradecida, tenía 3 hijos, las 3 niñas mujeres eran asmáticas. La menor tenía 3, 4 años. Bueno, me invitó a su casa y resulta que cuando llego a la casa encuentro a una persona que tosía mucho y la señora me pidió de favor que si no le podía ver a su niña que tiene 18, 19 años, me acuerdo. Entonces, yo sé que no hay problema, pero yo le digo, señora, yo no traje nada para examinar a tu niña, pero bueno, no importa, veamos, ahí está. Primero, había estado con escalofrío y con temperatura 39,5. Y miren lo que ustedes ven aquí, en este pulmón derecho. Miren ustedes el borde cardíaco izquierdo, ¿eh? Está libre. Ustedes ven el borde cardíaco izquierdo bien delimitado, pero el borde cardíaco derecho no lo ven bien, ¿no? Y si ustedes comparan el parénquima del pulmón, la mitad inferior de su pulmón derecho, con el parénquima del pulmón, la mitad inferior del pulmón izquierdo, ustedes se dan cuenta que del lado izquierdo está más denso y se ha perdido el borde cardíaco derecho, ¿eh? Estos pacientes, eso es una chica que te da con una neumonía típica, así se ven las neumonías. Bueno, a la paciente le dije pues tenía que hacerse una radiografía, una AP y una lateral. La señora como una paciente de escasos recursos nomás se hizo la de frente, sí, la AP.
estándar de frente o AP o PA es lo mismo, ¿no? Entonces, y ustedes ven aquí, inmediatamente ven el borde cardíaco está borrado, pues chica, aquí, si está borrado aquí y hay algo en la mitad inferior de su pulmón derecho. Y como no había, perdón, vamos a realizar una, como no había llevado con qué ocultarla, me acerqué en la parte posterior de eso, la señora, tengo que escuchar la espalda de tu niña. Fuimos al cuarto, la escuché, le puse el oído detrás de la espalda, del lado derecho, y realmente le crepitaba, se escuchaba ruidos crepitantes en esta región, en esta área, en la mitad inferior del pulmón derecho. Entonces, escalofrío, fiebre alta, tos y crepitante, eso es diagnóstico de neumonía. En el caso de esta chica tenía ya 36 horas de evolución. Y algo muy importante, como vamos a ver más adelante, eh, uno dice, pero falta algo ahí, profesor o doctor. ¿Qué falta? Pero la neumonía siempre produce esputo. No, podemos tener neumonía, como en este caso, sin producción de esputo las primeras 24 a 36 horas. Esta es una chica que no tenía esputo y bueno, tenía una neumonía, le hicimos tratamiento y después de 8 días, miren lo que pasó. Vean, el borde cardíaco derecho está perfectamente bien delimitado. Entonces se borró la neumonía. Ven el izquierdo y vean el derecho. El derecho. Vamos a regresar para que ustedes lo puedan ver bien. Aquí está, borde cardíaco izquierdo, antes del tratamiento. El izquierdo se ve bastante bien. Le hicimos el tratamiento y miren, 8 días de tratamiento, 9 días, perdón, y se hizo esta nueva radiografía y vean cómo se borró. Es decir, ya se puede ver, se puede distinguir claramente el borde cardíaco. Es una neumonía en la base del pulmón derecho. Lógicamente se dieron todos los síntomas. Este es otro caso. Esto es una paciente. Esto que ustedes ven aquí es la cisura menor, lado derecho mismo. Y esto a cualquiera se nos puede pasar por alto. Siempre que ustedes tengan un paciente con sintomatología, tienen que pedir dos placas, una AP y lateral. En este caso, este paciente, bueno, ya nosotros cuando tenemos mucha experiencia, no se nos va a pasar esto, pero un médico que recién comienza, que recién empieza, lógicamente se le va a pasar por alto esto, ¿no? Este, este es una paciente con una cisuritis, eso así se llama, una cisuritis, pero nosotros decimos, no, no, esto no es una cisuritis. Ya pusimos el estetoscopio en este paciente en la parte anterior y lateral de su pulmón derecho y le crepitaba igual que en el caso anterior. Y, y aquí nunca se olvide, por eso le digo que siempre tienen que pedir una lateral. Le pedimos una lateral y vea lo que había aquí. Una neumonía es de la cisura menor y esta es una neumonía del lóbulo superior derecho del segmento anterior, ¿no? Repito, una neumonía del lóbulo superior derecho. La sintomatología de un paciente con neumonía de la comunidad, tengo que decirle que es muy variable. Mientras mayor edad tenga el paciente, tendrá menos síntomas y mientras menor edad tenga, los síntomas serán más floridos. De tal manera que eso hay que saberlo muy bien porque imagínense si ustedes se hacen un diagnóstico o se retardan en hacer el diagnóstico, va a pasar esto que dice acá abajo. A mayor edad hay menos síntomas, por consiguiente la fiebre será menor y los leucocitos serán mayor, la mortalidad será mayor, por supuesto. A menor edad los síntomas serán mayor, la fiebre será fiebre, escalofrío, será mayor y los leucocitos tendrán más elevados más tempranamente, la mortalidad será menor, ¿no? Los pacientes con fiebre y leucocitosis de más de 14.000, vamos a regresar un poquito, de más de 14.500 es signo de gravedad. Nunca se olviden estos distinguidos estudiantes, ¿no? Aquí tenemos, esto lo he sacado, realmente esto se fue sacado de Chess hace muchos años, está un poquito viejo pero me gusta porque nos dice más o menos la sintomatología que presenta y el porcentaje, con qué frecuencia se presentan estos signos y signos en los pacientes con neumonía o con neumonía, ¿no?
La línea es la presencia 71%, tos el 80%, fiebre 64%, astenia 58%, esputo 52%. Mira, usted puede darse cuenta aquí que el esputo no siempre está presente, especialmente en las primeras 24, 36 horas, no siempre hay esputo. Lo que sí hay hiporexia, anorexia, hemotisis puede haber también, náusea 41%, transpiración, sudoración 69%, alteración mental 45%. Lógicamente, cuando hay fiebre alta va a aparecer alteración mental. Yo creo que a cualquiera de nosotros nos ha dado en alguna vez en nuestra vida eh, fiebre alta, y la fiebre alta, pues lógicamente nos produce un poquito de alteración, como que nos mareamos un poco, no estamos bien. A eso se refiere esta alteración mental, ¿no? Dolor pleural cuando hay derrame pleural, escalofrío, cianosis, cuando la enfermedad está bastante grave y compromete el parénquima bastante. Habrá crepitante, subcrepitante, roncos, confusión. Bueno, aquí tenemos otro paciente, mire, usted una neumonía de su pulmón derecho, pueden verla. ¿Cuáles son las etiologías, las causas de las neumonías de la comunidad? Mire, dos bacterias que son el neumococo y el Haemophilus influenzae son responsables del más del 50% de las causas de neumonía de la comunidad. Le repito, el estreptococo y el Haemophilus influenzae. El Haemophilus influenzae, cuidado, se van a confundir con el virus de la influenza. El Haemophilus influenzae es una bacteria. No se olviden eso. La bacteria Haemophilus influenzae no es lo mismo que el virus de la influenza. El virus de influenza es causante de la gripe. Y aquí estamos hablando de neumonía, y una de esas neumonías principales causantes, perdón, una de los agentes bacterianos principales causantes de neumonía es el Haemophilus influenzae. Entre el estreptococo y el Haemophilus influenzae son responsables de entre 58 y 62% de las neumonías de la comunidad. Esto hay muchas publicaciones, hay unos que hablan de 60, otros 58, 55. Bueno, pues por ahí está. Eh, También los bacilos gram negativos, aerobios, pseudomonas, estafilococo, klebsiella, Monaxella catarrhales, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia psittacis, Chlamydia pneumonia, Coxiella burnetii, Legionella pneumófila, que estos últimos son causantes de neumonía típica, ¿no? Los virus también, aquí tenemos el virus de la influenza, aquí mira que aquí dice virus de influenza A y B, el virus de la parainfluencia 1, 2 y 3, y también aquí está el 8 y el 13, causante de la gripe. El adenovirus, como el virus sensitividad respiratorio, el Epstein-Barr virus, el metanemovirus, el rotavirus, el coronavirus, siempre se ha hablado del coronavirus, pero no del causante de la pandemia actual, ¿no? Existe, bueno, hay muy pocos trabajos en nuestra América Latina, pocas gente investiga, ¿no? Aquí tenemos otra forma de clasificación de las neumonías de acuerdo a la edad. Vamos a pasar un poquito rápido esto de neumonías bacterianas. Vamos a pasar un poco rápido, como les digo, porque tenemos que seguir avanzando. La neumonía por agentes atípicos, vamos resumiendo un poco porque realmente le digo el tiempo apremia. Son causantes por lo general de una neumonía severa, difusa y no condensante. Da pocos síntomas, pero te da más síntomas más severos. Es como que actúa sigilosamente y ataca con mayor agresividad, ¿no? Los agentes etiológicos, pues hay muchos. El Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila, Chlamydia pneumoniae, Legionella, Neumófila, los virus, todos los virus, ¿no? También las bacterias, Coxiella burnetii, la fiebre Q, también la tuberculosis, pues el bacilo tuberculosis te puede causar neumonía típica. Bueno, hay una gran cantidad de bacterias que a veces nosotros ni las tomamos mucho en cuenta. Por ejemplo, si alguien tiene una neumonía por ahí por Rickettsia, una bacteria, Rickettsia, y otras bacterias, virus, bueno, todos los virus son causantes de neumonía típica, incluido el COVID-19 o SARS-CoV-2.
da una neumonía intersticial en parche o en vidrio deslustrado en uno o en ambos campos pulmonares. Frecuentemente los lóbulos inferiores los compromete con más frecuentemente. Y bueno, hay que tener mucho en cuenta. Si tenemos tiempo, y ojalá que tuviéramos tiempo para darle una clase sobre el COVID-19, pero estaba preparando algo por ahí, pero así como vamos, no es casi como vamos, es seguro que ya no vamos a tener tiempo, ¿no? Porque realmente nos han cortado el tiempo. Yo estaba pensando de que realmente íbamos a terminar en el mes de octubre, pero parece que no. Esto es importante, hasta el 20% de las neumonías atípicas pueden ser asintomáticas. Esto en ciertas bacterias raras y cuando atacan con una gran sintomatología, ¿no? La odinofagia, la fiebre alta o baja, tos persistente, síntomas que hay una tos quintosa, ¿eh? Cuando tengo un paciente con una tos quintosa, una tos metálica, tiene que pensar en que alguna de estas eh, neumonías atípicas puede tener el paciente. Una tos persistente, metálica y que de repente te da fiebre alta, lógicamente te va a dar disfonía o afonía inmediatamente. Los síntomas que son lentamente progresivos, como dice, que a veces acompaña de náuseas, vómitos, diarrea, hasta el 20% de los pacientes. No se olvide que la neumonía por coronavirus se puede acompañar de diarrea. No es que se puede, no que se acompaña de diarrea frecuentemente. También puede haber manifestaciones extrapulmonares, dolor torácico, etc. Y la neumonía de comunidad severa, el agente etiológico que se relaciona con mortalidad elevada, pues tenemos la legionela, Staphylococcus aureus, pero esta, más frecuentemente, son aquellas neumonías que ocurren en la unidad de cuidado intensivo. Y yo realmente he visto bacterias más que todo, el Acinetobacter, la Pseudomonas aeruginosa, bueno, la Klebsiella pneumoniae, son las que más he visto. Y yo me acuerdo cuando hace muchos años veía en el hospital Bedi Ceballos, antes de entrar a Sol, que estuve en el hospital Bedi Ceballos, un año y medio creo que tuve, eh, eh, en niños, sobre todo en la unidad de cuidados intensivos, está Staphylococcus aureus, ¿no? Y las neumonías virales también son capaces de causar neumonía severa también. Y no nos olvidemos las neumonías por hongo, especialmente las personas de edad avanzada. Bueno, tomar decisiones en pacientes con neumonía. La implementación de guías prácticas clínicas es lo que le estaba diciendo anteriormente. Ya vamos a terminar. En 5 minutos terminamos. Vamos a ver si adelantamos un poquito rápido. Con el uso de estas reglas de clasificación y nuevas herramientas disponibles en la unidad, estas que le digo SUH, unidades de urgencia hospitalaria, como los biomarcadores que se utilizan, nos ha permitido realmente mejorar el, el, la clasificación inmediata de estos pacientes y ubicarlos en un grupo y darle tratamiento más adecuado y lógicamente hacer que la mortalidad disminuya en estos pacientes. A medida que avanza la edad, el tiempo, se van descubriendo nuevas formas de tratar a estos pacientes, ¿no? Una buena evaluación física, laboratorial, tomografía computada, frecuencia cardíaca, medir inmediatamente la saturación, gases arteriales, temperatura, etcétera, etcétera. Vamos a ver esta cosita que nos está molestando aquí. Y la neumonía en pacientes inmunodeprimidos, este grupo de pacientes se encuentra en formas habituales en la presentación clínica en formas no habituales de presentación clínica imagenológica, ¿no? En donde la infección por el VIH, neutropenia, inmunosupresión, en los pacientes trasplantados, pero sobre todo esto sí lo vemos frecuente, pacientes oncológicos, el empleo de inmunosupresores, medicamentos o agentes oncológicos son las causas de inmunosupresión más frecuentes. Los pacientes con VIH también, en estos pacientes con infección respiratoria. Los gérmenes pueden causar grandes infecciones con pocos síntomas para su diagnóstico. O sea, realmente esto ocurre frecuentemente en SOLCA. Para el diagnóstico se tendrá que emplear
cosas no habituales como la punción transtorácica, biopsia obtenida, biopsia pulmonar obtenida por broncoscopía, etcétera. Los agentes etiológicos, verá, en pacientes inmunodeprimidos hay pérdida de la unidad etiológica. Tenemos bacterias que algunas veces ni se las imagina. Enterobacterias, multiresistencia. Miren, estos días había una Klebsiella pneumoniae en el hospital de especialidades, multiresistente. Klebsiella pneumoniae KPV, Klebsiella pneumoniae multiresistente, ¿no? También puede ser por hongos, por virus sin sistema respiratorio, citomegalovirus, nocardia, no cardiosis, ¿no? La neumonía por girovera, neumonía por esta bacteria, micobacterium tuberculosis, también que a veces no se lo sospechan. No se olviden que, bueno, y las otras micobacterias, ¿no? No se olviden que el bacilo tuberculoso no causa una fiebre alta, ¿no? El bacilo tuberculoso causa febrícula nomás. Escalas pronósticas, hay múltiples escalas, bueno, no tan múltiples, pero más de 10 escalas o formas de manejo, o escalas pronósticas, como dice aquí, para el manejo de estos pacientes, ¿no? La que más se ha utilizado es la escala de Fine, que es la que se utiliza clínicamente en los pacientes extrahospitalarios, pacientes de neumonía de la comunidad, y la PSI o índice de severidad de neumonía se utiliza en UCI, ¿no? Estos son prácticas, se basan en criterios clínicos, fisiopatológicos, laboratoriales. Más recientemente se desarrollan instrumentos que utilizan parámetros clínicos. Aquí tenemos esta otra, miren, la POR. La POR o IgM es uno de los más usados. Utiliza 20 parámetros, se define en 5 grupos, como les decía anteriormente. La mortalidad es menos del 1% en el caso del grupo 1 y hasta el 27% en el caso del paciente con grupo, del grupo 5, ¿no? Aquí tenemos otra escala CUR 65, CRB, CUR, la ATS, la DSA y la escala SMART. Escala SMART. Y aquí tenemos los factores eh, que se utilizan para medir. Lo repito, la escala de Fine es muy buena, se la sigue utilizando, pero poco se le da importancia. ¿Por qué? Porque tú no te vas a poder medir cuando llega un paciente, la emergencia,